Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. El libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra: Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti en esta noche, Señor. Gracias por concedernos estar nuevamente en tus atrios, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos ministras tu palabra y tu presencia. Te pedimos que tú nos alumbres nuestros ojos, nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor llama a su pueblo: vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón. Cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Bueno, aquí vemos este tramo del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, que recoge, digamos, la palabra del Señor, que es dada a los profetas, en este caso a Joel, para dar una alarma, ¿sí?, acerca de el día de tinieblas y de oscuridad y de nube y de sombra que viene sobre Israel, pues por lo de siempre, ¿no? No pareciera no salir de ese tema cuando lo vemos así. Cada vez que nos encontramos en los libros proféticos, pareciera no salir de ese tema, es decir, nuevamente lo mismo podría pensarse, ¿no? O nuevamente hablando del pecado, ¿sí? Realmente, digamos que nosotros como iglesia nos enfrentamos a un énfasis muy pesado, digámoslo así, sobre el tema del pecado. O sea, es decir, los libros proféticos, digamos que casi que no salen de eso, ¿sí? Entonces ahora, ya habiendo visto algo del profeta Oseas, que vimos la semana pasada y todo esto, y pues de Jeremías y de Isaías y de Ezequiel, ahora entonces nos toca ver un nuevo profeta que tiene un número más reducido de escrituras, Joel, que nuevamente habla contra el pecado, nuevamente hace un llamado, y es a él a quien le dice el Señor estas palabras que iniciamos leyendo, pero también las que anuncian un día de calamidad, básicamente es el asunto, ¿no? Un día de calamidad sobre Israel. Y dice tocar trompetensión, en el versículo 1 del capítulo 2 dice tocar trompetensión. ¿Qué significa eso? Es decir, que la voz del profeta, en este caso, en lo que se conoce como el pueblo de Dios, debía hacerse oír al nivel de una trompeta, digamos, con su estridencia característica que tiene la trompeta, ¿cierto? Con su impacto sonoro, acústico que tiene la trompeta. Y dar la alarma. O sea, el Señor se muestra dando la alarma a su pueblo. Hay que decir que lo que es el profeta Oseas, Amós y Joel son profetas que son antes que Jeremías y Ezequiel y Daniel. ¿Sí? En gran medida ellos profetizan, estos tres primeros profetizan sobre la posibilidad de evitar un juicio de Dios sobre Israel, que se haría efectivo a manos del rey de Asiria. Mientras que los segundos, por ejemplo, Jeremías, Daniel y Ezequiel, anuncian eventos que tienen que ver con Babilonia sobre Judá. Entonces hablamos de un buen número de años y de décadas entre un evento y otro. Pero
pues digamos que la temática parece ser la misma, es decir, tanto en estos libros de profetas menores como en los libros de los profetas mayores, es decir, el problema de Dios con el pecado de su pueblo, ¿sí? Y bueno, digamos que vuelve a caer, digamos, o a sentirse un extremo énfasis en esto, un tema que uno prácticamente le resulta ineludible, es decir, cualquier persona que lea este tramo de las Escrituras, que es bien importante porque es los profetas, Jesucristo habló mucho de eso, eh, resaltando ese rol de la ley y de los profetas, se va a encontrar en ese drama bíblico de Dios con su pueblo en cuanto a los reproches que le hace, ¿sí? A nosotros no nos debería ser cansón, así es decir, ¿por qué? Porque uno entiende la preocupación, digamos, de Dios en su carácter personal, en su carácter amoroso, por el destino de su pueblo y por digamos, el señorío del pecado sobre su pueblo. ¿Sí? Eso por un lado. Además, porque se corresponde con una lectura total de una perspectiva de la condición humana que tan pronto se le permite lo hace caer hacia ese lado, es decir, hacia el pecado y el error, hacia la transgresión de la ley moral de Dios, básicamente. Entonces uno no le debería resultar cansón porque pues uno ya sabe que en efecto el ser humano, si se lo permite, las cosas, las condiciones, o quizás si es obligado a ello, da a luz, digamos, su concupiscencia da luz al pecado, como dice la palabra del Señor por ahí en algún verso de la Escritura, ¿sí? En Santiago puntualmente. Vamos a ver, ese es un dato interesante, ¿sí? Porque nos muestra cómo es que ocurre dentro de nosotros, digamos, la gestación de algo malo. Veamos esto. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí radica la diferencia y por qué la Escritura va a tener tanto énfasis en el tema del pecado. ¿Sí? Dice, porque Dios no puede ser tentado del mal. La diferencia con nosotros es que, pues, por supuesto que sí podemos ser tentados por el mal, ¿sí? Y añade aquí el apóstol Santiago, ni él tienta a nadie. Continúa, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, este es un tema interesante porque dice, cada uno es tentado y no menciona necesariamente a Satanás, aunque sabemos que Satanás, otro de sus nombres, es el tentador, y sí que lo es, pero aquí no, el apóstol Santiago no dice eso, es decir, nos está haciendo analizar cómo nosotros mismos tenemos dentro de nosotros mismos lo que se llama la concupiscencia. Entonces, ¿qué dice él? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es eso de la concupiscencia? Otra forma quizá de decirlo, un mal deseo, una pasión desordenada, digamos, contaminada por algún tipo de rasgo inmoral que puede estar en nosotros, ¿sí? Que solo conocemos nosotros cuando abrimos nuestra mente a verlo como la palabra del Señor nos muestra, porque si no, pues digamos, la gente está llena de deseos, ninguno de ellos parece ser malo, ¿no? Según lo que vemos, digamos, en el planteamiento del entendimiento de la condición humana por el mundo, ¿sí? Pero ese, por supuesto, es muy distante de la Escritura. Entonces dice, cuando de su propia concupiscencia es tentado y es atraído y seducido. Entonces, en este caso, mire que no menciona a Satanás, pero dice que nosotros tenemos algo dentro que nos atrae con fuerza, como si se tratara de un imán, ¿sí? Que nos seduce a algo. Entonces ahí ya usted tendrá el tiempo y el consejo del Espíritu Santo para identificar en qué áreas uno es atraído y seducido, ¿sí?
porque sí hay que decir que los pecados son diversos, y ahorita vamos a ir a otro profeta menor para darle un poquito más de profundidad a lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, las tentaciones pueden ser diferentes porque lo que nos atrae y nos seduce es diferente, porque la concupiscencia, pues, o el género del mal que hay en las personas es diferente, pero digamos, en algunos rasgos generales, digamos, podremos mencionar eso. Sabemos que la concupiscencia que está en nosotros es aquello que nos hace una atracción y seducción a algo, ¿sí? A cada uno nos toca ver eso, es decir, uno se va dando cuenta en la intimidad de la relación con el Señor que hay cosas que a uno es mejor no pasárselas por delante, digamos, situaciones que le atraen, que le seducen, ¿sí? Y que uno sabe que no están bien, y que uno sabe que van en contra del diseño de Dios, por ejemplo, y que uno sabe además que a veces hasta le hacen daño al semejante, ¿sí? Y están allí, ¿sí? Todo eso puede comenzar, por ejemplo, como un pecado, como un sentimiento, que de no entenderlo como Dios lo entiende, se le da, digamos, alcance o largas o control sobre mi vida. Uno de ellos, por ejemplo, es el rencor, y ahorita vamos a regresar a los profetas menores y se va a dar cuenta de esto, de que estamos planteando. Mire que la palabra, pues raíz, que se traduce más adelante como concupiscencia, es la palabra griega epitúmea, ¿sí? Y que básicamente deseo fuerte, eso es lo que significa. Deseo muy fuerte, ¿sí? Los deseos del ser humano, ¿sí?, no son necesariamente buenos. Por eso es que nosotros debemos, por ejemplo, contrastar con esos versos que a veces cantamos, ¿no? Decimos, hay una canción que ustedes conocen y que cantamos seguido, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones, los deseos, hay otro verso que dice, de tu corazón. Entonces uno puede pensar, digamos, que todo lo que pasa dentro, los deseos, Dios los va a tramitar así, es decir, se los voy a dar porque son sus buenos deseos. Pues eso puede pasar, porque no todo deseo del ser humano es necesariamente malo. Pero si hay unos deseos contaminados ¿sí?, por el mal, digámoslo así, por el mal, de una forma muy sencilla debemos que digamos, referirnos al mal que en algún momento estuvo fuera de nosotros, pero que ahora ya hace tanto parte de nosotros que ya prácticamente uno podría no discernir fácilmente entre lo bueno que desea, ¿sí?, y lo malo que desea, ¿sí? Entonces los deseos del corazón del hombre son malos. Algo parecido, y con otras palabras, dice en Génesis 6, dice, vio Dios que todo designio del corazón era de continuo solamente el mal, es decir, un señorío del mal sobre la parte interna, que los deseos del hombre son malos. Por eso es que, por ejemplo, el deseo de casarse tiene que ser sometido a la voluntad de Dios, ¿sí? El deseo de tener una compañera debe ser sometido a la voluntad de Dios, ¿sí? El deseo, todos los deseos que nosotros tengamos como gente de fe, pues, ¿no? Porque en el mundo, pues, vaya y venga, es decir, eso es algo que no se filtra. Pero como gente que estamos pretendiendo en la luz del Evangelio encontrar la senda de la voluntad de Dios, pues uno sí que, por ejemplo, dice, Señor, que se haga tu voluntad sobre este deseo que yo tengo, ¿sí? Porque los deseos pueden incluso a uno darle la apariencia de no ser reprochables o malos o estar cargados de malignidad. Sin embargo, quien los analiza y los ve es el Señor, ¿sí? Y el apóstol Santiago lo dice, oráis y no recibís, o mejor, la forma correcta, literal de decirlo es pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque claro, el deleite de mi corazón puede ser recrearme con algún pecado. Y usted lo ve en el mundo, que es lo normal, digamos,
que la gente provea para sus deleites, al mismo tiempo está proveyendo para sus pecados, para sus malos deseos. O sea, es una recreación en aquello de mí que está cargado con malignidad. Esa es la forma de vida del mundano. Cuando nosotros, por ejemplo, los cristianos, nos referimos de la gente que son mundanos, ¿sí?, tenemos que partir de una diferencia más que moral, porque realmente no hay mucha diferencia moral, ¿sí? La diferencia está en que la persona mundana vive proveyendo para sus deleites y deseos, que ignora que están cargados de malignidad. Al final del día lo que está haciendo es recreándose en sus pecados, es decir, quiere esto. Por eso es que la gente, por ejemplo, se cambia de parejas, no aprende a vivir en el orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Viven, por ejemplo, en promiscuidad sexual, ¿sí? Eso es algo casi que ni les preocupa, digámoslo así. Entonces van de un lecho a otro, de una experiencia a otra, y es un tema que aqueja a mujeres y a hombres. Su tema sexual es completamente mancillado por sus deseos, ¿sí? Y eso va mucho más profundo, es decir, a veces la perversión humana lleva a que se recreen en cosas y en prácticas que realmente hasta la misma sociedad reprocha, pero la gente los hace en secreto, se guarda silencio sobre ciertas cosas que en lo secreto son ese mal que hay en nosotros que nos lleva en un sentido o en otro. Esto, viniendo de una persona, por ejemplo, que pues enseña la palabra, debe ser de mucho significado para ustedes. ¿Por qué? Porque yo no vendo una imagen de pureza. Sería un error hacerlo. Contradice el dogma bíblico, ¿estamos de acuerdo? No lo puedo decir, sino que yo lo que soy es una persona que tengo que restringir el pecado que hay en mí. Tengo que restringir algunos deseos. Muchas cosas el Señor a mí no me las va a conceder. Así yo sea un diligente siervo suyo, porque alguno dice, yo me voy a volver un siervo de Dios diligente porque sé que el Señor me va a conceder esto o aquello. Hombre, hay que decir que el Señor sí que responde con grandes cosas, como dice su palabra, con maravillas, ¿estamos de acuerdo? Pero por lo general esa experiencia se reserva a quienes están dispuestos, mucha atención con esto, a no recrearse con el mal que late dentro de ellos, ¿sí? Sino como hacerse a un lado de eso y contrario a lo que es eso, ahora recrearse en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es más o menos la palabra concupiscencia, un fuerte deseo que lo atrae a la persona a una infinidad de comportamientos que por lo general caen en la inmoralidad, caen en la transgresión, caen en el daño a sí mismo y a los demás, ¿sí? El daño hacia los demás. Es terrible esa situación, pero pues lo vemos, ocurre, ¿sí? Por eso es que si hay gente que se mueve así, gente que no teme a Dios, es muy peligrosa esa persona. Abraham, cuando fue a una ciudad de nombre Gerar, oró a Dios y le dijo, Señor, y pues, o sea, él más que, porque orar puntualmente, digamos, sería quizá una añadidura que no debo hacer, no oró. Él lo que observó fue que ese pueblo parecía no temer a Dios, ¿sí? Y entonces, como no temía a Dios, dijo aquí, si me ven con algo bonito, me lo quitan. ¿Qué era lo más bonito que tenía Abraham, parece? Pues su mujer. Entonces él dijo, vamos a ver cómo manejamos esto porque tengo miedo de que me maten porque tú eres muy bella, ¿sí? Porque esa es la percepción, es decir, el potencial de mal que podemos hacer nosotros depende de cuánto tememos al Señor. Es decir, si lo tememos al Señor en serio, de verdad, y en una alta proporción le reverenciamos, restringimos. Porque yo sé que el Señor a mí me va a cobrar, por ejemplo, el daño que yo le haga a usted, ¿sí?
Algunos dicen, pero es que hay muchos sinvergüenzas por ahí. Sí, claro, pero es gente que no teme a Dios. ¿Sí? En todo, sí. Hablamos de esposos, hablamos de hijos, ¿cierto? También hablamos de pastores, hablamos de ciudadanos, en fin. Pues los políticos casi que entran de primeros en esa lista, son bandidos. Claro, pero es porque no temen al Señor, porque si yo temo al Señor, uy, a mí hay algo que me frena, ¿sí? Para no, por ejemplo, abusar de ti, para no decirte mentiras, para no entregarte un engaño, por ejemplo, ¿sí? Para responderle lealmente, por ejemplo, a mi esposa, para callarme cuando me corresponde delante de mi padre y honrarlo, y honrar a mi madre, por ejemplo, y hacer mi vigilancia sobre mi conducta sobre ellos, porque si hay algo, por ejemplo, que Dios detesta, es que los hijos deshonren y pisoteen a sus padres, ¿sí? Esa es una de las muchas cosas que el Señor, pues, abomina. ¿Qué es lo que lo detiene a uno? Pues que el Señor, uno entiende que Dios no va a bendecir, sino que al contrario, esas conductas marcan con juicio de Dios la vida de las personas. Por eso un hijo que su siembra es la deshonra a su papá y a su mamá, no le va a ir bien, porque tiene la ley de Dios en su contra. Sí, no le puede ir bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, puede que se logre hacer con algunos botines en su vida, que sea quizás sagaz y logre quizá comprar esto o aquello, pero al final el peso de la ley de Dios que se viene a cumplir sobre los mortales de una forma implacable, va a ser lo que tiene que hacer y va a traer sobre esa vida la ruina que se merece por haber hecho de su vida una siembra constante de deshonra a su papá y a su mamá. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso el Señor lo descalifica por completo. Sí. Ahora, el pecado que mora en nosotros nos puede llevar, por ejemplo, a excesos, ¿no? De conducta, ¿sí? A murmurar de alguien, por ejemplo, o de asumir una posición de desprecio por alguien. Esa es una forma muy común en la que las concupiscencias se presentan. Hablan mal, descalifican, juzgan, condenan, ¿sí? Eso Dios tampoco lo bendice. Y por ejemplo, yo veo, y pues más bien cierro los ojos para que nadie se sienta aludido, que hay muchas mujeres así, ¿estamos de acuerdo?, que padecen de eso, es decir, digamos, que son ofensivas, murmuradoras, hablando de las personas. Por ejemplo, a veces llegan a ser tan pesadas, por ejemplo, que no cierran canales de comunicación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, ¿sí? Alguien me contaba, por ejemplo, que recibía muchos ataques porque su mamá había visto que le gustaba a alguien de la iglesia, ¿sí? Y obviamente antes de seguir, pues tengo que aclarar que a esa persona que le gusta a alguien de la iglesia estaba en una actitud buena, porque primero le gustaba a una mujer, pues claro, porque cualquiera llega y dice, no, pastor, ore por mí que me gusta tal persona, y uno se va a dar cuenta y no, pues Dios mío, casos se han visto, ¿no? Pues bueno, está bien, está bien. Si yo, por ejemplo, como mamá o papá, me doy cuenta que a mi hijo le gustan las mujeres, ¿sí? Al contrario de hacerme el pesado y de mostrar una inseguridad y una exhibición de necedad terrible, me acerco, ¿estamos de acuerdo? Y me acerco y procuro brindarle la confianza para que hable, pues, ¿sí? Para poderlo dirigir, ¿sí? Eso haría yo, ¿sí? Y estaría agradecido de que el man pues batea del lado que toca, pues, ¿no? Claro, estaría yo agradecido, ¿sí? Porque qué tal que el deseo de tu joven o de tu niño, que se ve y a veces da mucho dolor, la verdad, es que luego te dice, no, papá, es que a mí me gustan los, ¿sí? Y eso es un fuego, la cosa más tenaz. Vaya y pague ese incendio, a ver, ¿sí? Porque es esa concupiscencia que hablamos aquí de Santiago,
que de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Sí? Cualquiera dice, no, eso está bien, no, ¿qué va a estar bien? ¿Sí? Lo otro por lo menos está dentro de lo natural. Y ahorita vamos a ver, si nos da tiempo, con un profeta menor también, alguno de estos marcos de lo natural. ¿Sí? Pero entonces la persona toca, digamos, mire que yo hablo contra el pecado fuertemente, pero aún ahí toca ser sabio, ¿estamos de acuerdo? Para ayudarle a entender las cosas. Y si es posible, pues guiarlo a la verdad, ¿estamos de acuerdo? O sea, a veces nosotros erramos pues con no entender la condición humana. Y cuando nosotros entendemos la condición humana, no es que nos volvemos tolerantes con el mal, porque no somos tolerantes con el mal que hay en nosotros, pero entendemos que en la gente hay cosas que pueden atraerlos y seducirlos con una fuerza que eso no le pone pie cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Es más, en la Biblia David, por ejemplo, no le hizo la esquiva a eso. Y vea de quién hablamos. Ahí pues de pronto Daniel, José, ¿estamos de acuerdo? Pero el resto es muy difícil. Y así en todos los aspectos. ¿Sí? Pero una cosa es comprender la naturaleza humana para, hasta cierto punto, ver cómo nos ayudamos, ¿sí? Es decir, en la familia. Uno como pastor, por ejemplo, uno tiene que entender la condición humana. Y a veces, de pronto, cuando uno no es maduro en eso, es muy legalista, ¿sí? Bendito sea mi roca, yo pues he tenido una formación quizá tal vez muy buena en ese sentido, que desde chico, yo me he demorado a entender muchas cosas de la verdad, pero desde chico sí que entendí que algo de la condición humana, porque lo vi en mis padres, porque lo vi en mí, yo siendo, imagínense, cristiano desde chico, de asistir a la iglesia, yo veía que algo malo andaba y estaba ahí, unas cosas que me atraían y que me seducían, y decía yo, pero yo no debería estar sintiendo esto, pero ahí para que te des cuenta. Entonces eso me llevó rápidamente digamos, entender la condición humana, a lo cual, por supuesto, sumó muchísimo la lectura de la palabra, porque si hay un libro, que es el libro de los libros, ¿no? La Biblia, que nos hace una lectura correcta de la condición humana, es solo la Biblia, las Escrituras. El resto ese tema no lo tocan, porque no saben cómo, ¿sí? Pero entonces el hecho de que uno como pastor, por ejemplo, entienda, no significa que va a ser tolerante. ¿En qué sentido? En sentido de decir, dale, eso está bien. No, yo tengo que entender que hay algo que a mí me conduce, me lleva, ¿sí? Hay algo malo. A cada uno de nosotros nos toca entender eso, ¿sí? Sea usted señora, digamos que solo piensa en hacer el aseo, digamos, y diga usted, pero es que yo no tengo nada malo. Yo no sé, yo le pido al Espíritu Santo que le muestre, ¿sí? A usted señora, a usted madre, a usted joven, a usted señor, bueno, ¿sí? Por lo general, el pragmatismo masculino a veces nos resulta más fácil para llegar al entendimiento de que sí que hay algo malo con nosotros, tal vez un poquito más rápido de lo que las mujeres lo hacen, pero en general, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esa condición es la que explica todo lo que bregó el Señor con su pueblo. Que si usted coge al profeta Amós, está denunciando el pecado. Que si coge a Joel, está denunciando el pecado. Que si coge a Jeremías, lo mismo. Que si coge a Ezequiel, lo mismo. Al final del día uno se da cuenta que el Señor pareciera vivir en lo que se llama una continua contención. Y es por eso, por ejemplo, que en Génesis 6 dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. No contenderá. Y Dios en ese pasaje le pone fecha a eso. Básicamente uno lo que entiende es que le pone fechas, serán sus días 120 años, pero se refiere a la longevidad, digamos, de la raza, del ser humano gobernándose a sí mismo. ¿Sí? Y eso obviamente tiene su explicación en la literalidad de los textos, que nos da a pensar, por ejemplo, que se tratan de 6.000 años. ¿Sí?
Y eso es lo que uno entiende, que el Señor dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente descarga. ¿Sí? Pero bueno, ese digamos que no es el tema, lo cronológico. Pero el tema del pleito sí. Entonces, por eso es que, por ejemplo, este tipo de reuniones no los va a disfrutar una persona que tenga una visión endulcorada de la condición humana. ¿Sí? Pueden ustedes tomarse el tiempo para digerir esa palabra endulcorada, para que vean ustedes el paralelo que tiene en lo que a la perspectiva de la gente y de la condición humana se refiere. Es decir, ¿qué hacemos para que los alimentos no sepan ricos? Endulzarlos y acolorarlos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la gente no conoce la verdad, tiene una visión endulcorada de los semejantes, de sí mismo, de los deseos. ¿Sí? Cuando uno conoce la verdad, uno sabe que tiene que ser prudente con eso, muy prudente con eso. Y al contrario, entender lo que pasa y por qué el hijo da a luz lo que da, el comportamiento que da, y por qué el esposo da a luz el comportamiento que da, y por qué la esposa también lo hace, y por qué es que pasan las cosas que pasan aquí bajo el sol, digámoslo así. Entonces, mire, sigamos leyendo Santiago 1:15 ahora. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, el mal, o sea, ese deseo fuerte, es como que concibe un pensamiento, por ejemplo, ¿sí? Da a luz al pecado. Y ojo, quien lo está escribiendo es Jacobo, o sea, Santiago, es el mismo, digamos, es una persona, pero de una erudición tremenda. Por eso es que él se convierte prácticamente en la columna de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, casi que superando en visibilidad a Pedro y a Juan, ¿sí? Por eso es. O sea, es una persona que entiende, dice: después que ha concebido el deseo, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Sí? Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor dice: el alma que pecare esa morirá. Pero entonces el alma que pecó comenzó sintiendo algo que debía hacer. Y uno de los mejores ejemplos de esto es Caín. Es decir, cómo es que llega Caín a atentar contra su hermano Abel por las cosas que sentía, envidia y todo. Y estas cosas no se hablan, pero se ven muy comúnmente, ¿sí? En los mejores estratos y en las mejores familias, y por supuesto en los más bajos, donde posiblemente no genere tanto escándalo, pero lo que los hay, los hay. Es decir, ¿qué cosas? Que hay un hermano que no se puede hablar con el otro porque se sienten ofendidos por lo que pasó o por algo que pasó y se sintieron quizás agraviados y piensan, dicen: yo no sé cómo mi hermano fue capaz de hacerme esto a mí, ¿sí? Y a veces ven gente, en realidad son agravios fuertes. Y por lo general la forma de responder es aún peor. Yo he visto familias, hermanos que no se hablan y que no llegan a más, pues de pronto porque hasta medio les da un poquito la sagacidad para saber que eso les trae más complicaciones para su vida que otra cosa. Pero si pudieran llegar a más, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en las monarquías del pasado, del medioevo para atrás y antes de que Cristo viniera, eso mejor dicho, habían conspiraciones de hijos contra padres. Ahí está Absalón. A unos los envenenaban en sus propios hijos en las cortes y luego habían otros que mandaban a matar a sus hermanos para quedarse con el trono. Uy, eso es terrible, estamos de acuerdo. Mujeres que movían los hilos, por ejemplo, Atalía se convirtió en reina de Judá un periodo, movía los hilos de la iniquidad de su país de una forma, digámoslo así, magistral, y era una mujer. Sí, pero era terrible, mataba a los profetas del Señor, hacía unas atrocidades de toda clase. Por eso es que uno a veces dice: uy, qué malo es esa persona. Sí, obviamente. Hay unos que, digamos, se gradúan, ¿no? Pero en términos generales la Biblia nos lleva a entender la condición humana. ¿Por qué? Porque si usted empieza por un deseo, por ejemplo,
y no lo somete a la voluntad de Dios para que Él le diga si está bien o está mal, ¿sí? Luego termina engendrando un pecado. Eso es lo que pasa. Y eso usted lo hace pecador. Y como yo dije en alguna vez que concluía una predicación, a mí el único pecado que me debe importar es el que yo hago delante de Dios, porque es el que vamos a hablar el juez y yo cuando nos sentemos. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sentarse quizá es una ilustración un poco injusta. Él va a estar sentado y los reos de pie recibiendo su dictamen. Así es. Y esto es importante que se los diga para que nosotros tengamos claras las cosas. Ahora, ya hablamos de esto de la luz al pecado. Bueno, entonces, Joel, mire, es por esto que yo empecé todo esto, porque claro, si leemos en Joel dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. ¿Por qué pide eso? Porque esa es la forma, digamos, que el Señor trata de ilustrar la profundidad del cambio de mentalidad y de arrepentimiento que se debe dar. ¿Sí? Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí, es decir, le está diciendo antes de que te venga la calamidad. Y en el tiempo aquel, la calamidad tenía nombre propio, era el rey de Asiria. Pero en este caso, la calamidad para nosotros es el destino de la condenación, pero también todas situaciones que por cuenta del juicio de Dios acentúen la dificultad de la vida, ¿sí? Porque la vida ya es difícil de por sí, pero hay que decir esto, el juicio de Dios, cuando Dios castiga, por ejemplo, puede someter a la desprovisión a la ciudad, al pueblo, al país, o a una familia o a un individuo. Por eso, joven y jovencita, si usted quiere sembrar en justicia, pues empiece por honrar a sus padres, empiece por obedecer al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Empiece por ahí, porque muchos de los adultos ya ven en sus vidas el efecto, digamos, del juicio de Dios, de la ley de Dios sobre sus caminos, que hace que la vida sea muy amarga, ¿sí? Y es por eso. Porque, claro, el Señor, digamos, despacha su legítimo juicio sobre el mal comportamiento de las personas. Ahora, hay que decir que hay gente, por ejemplo, que puede darnos la apariencia de que se portan muy mal y no les viene ningún mal. Bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿estamos de acuerdo? Ponte tú a la par de un compañero amigo tuyo, ¿sí? Y vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿sí? Por eso hay un pasaje que es muy bonito, que dice lo siguiente, mire, a ver si lo ubico, ojalá no me sea muy esquivo encontrarlo. Sí. En Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que temen, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted vea que alguien prospera, usted sepa que eso el Señor se encarga, el juez se encarga. Usted sepa que tiene que tomar una posición de fe. ¿Cuál es la posición de fe? También sé que les irá bien a los que a Dios temen y les irá mejor, por supuesto. Porque en el caso de quienes tememos al Señor, será fácil que creamos su palabra, su evangelio. Y quienes creemos su evangelio, recibimos vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más golazo, qué más ganancia que esa? Es decir, ¿qué más bienaventuranza que la vida eterna? ¿Qué más bienaventuranza que escapar de la ira del juicio de Dios? ¿Sí? Es una dádiva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque creemos que nuestros pecados ya cometidos y los que inevitablemente cometeremos, los ha pagado Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué bendición! Pero entonces el tema es aquí, ¿cómo se entiende este asunto? En el libro de Joel, volvamos acá, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo
vuestro corazón. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es entender tal grado de transgresión hecha por nosotros, entender nuestro potencial de malignidad, el mal que hay en nosotros, del cual habla el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ojo, el apóstol Pablo no se le conoce un adulterio, no se le conoce un fraude procesal, no se le conoce una evasión de impuestos. Al apóstol Pablo no se le conoce, mejor dicho, ni una multa de tránsito. Aunque en ese tiempo, pues obviamente no. Estamos de acuerdo, pero ya usted me entendió, ¿sí? Sin embargo, él dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque a mí no me debe importar el pecado de nadie más que el mío, ¿sí? Si usted no se ve así, esto es perder tiempo. ¿Qué cosa? La pretendida relación con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? La pretendida relación. El Señor dice, no, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, lloro y lamento. Y esto es, por supuesto, no tiene que llevarse a este nivel, ¿no? Es decir, lo importante es la profundidad del entendimiento, aunque, ya les digo, cuando uno entiende lo grave de sus pecados, por lo general llora en la presencia de Dios, se conmueve en la presencia de Dios, siente el amor del Padre queriendo rescatarlo. Por eso es que la mujer esta que era pecadora, que derrama un perfume costosísimo en casa de Simón el fariseo, esta mujer, todos sabían que era pecadora, sin embargo ella honró al Señor. La honra en este sentido a Cristo depende del nivel de arrepentimiento que se tenga. No nos compliquemos la vida. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Claro, ¿por qué? Porque mire que había una práctica en aquellos días que pues era rasgar las vestiduras como si, digamos, una indignación, una especie de, puesta en escena de una indignación. Pero aquí dice vuestro corazón, porque cuando uno entiende la condición humana, uno a eso llega, ¿sí? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Y eso es lo bonito del Señor. Y hoy usted, mire, yo estoy seguro que el Señor nos bendice cuando nos habla, ¿sí? De esta manera. Es decir, la misericordia de Dios está anticipándose a tu muerte. Se está anticipando a tus amarguras. Al mismo juicio, Él te está advirtiendo. ¿Sí? Por eso al joven, ¿qué le dice? En Eclesiastés le dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. Porque sí, la vejez va a ser amarga para todos, hasta el que esté mejor posicionado, ¿sí? Pero los días malos están después de eso. ¿Sí? Los días malos están después de eso. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Ahora, hay un tema que quisiera tocar rapidito nomás, que habla de un pecado, por ejemplo, de los pecados nacionales que están registrados en el libro de Amós capítulo 1 y 2. Allí, por ejemplo, usted se puede tomar el trabajo de leer lo que son 8 naciones, 8 pueblos, a los que Dios les destaca un pecado en particular. Por ejemplo, habla de Damasco, habla de Gaza, habla de Tiro, habla de Edom, habla de Amón, y a cada uno le dice, tienes muchos pecados, ¿sí? Pero además has añadido uno más, y cada uno tiene un rasgo. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención el de Edom, porque el de Edom dice que en Amós 1:11 dice que Edom persiguió a espada a su hermano Israel y violó todo afecto natural. Ahí lo pueden leer en Amós 1:11 cuando pues, quieran profundizar en el tema. Y ese tema de lo natural, de violar el afecto natural, es el pecado, por ejemplo, que se ve en
el daño que nos hacemos los unos a los otros. Nosotros vivimos en una ciudad de un enfriamiento del amor terrible, ¿sí? Por eso dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Antes de que venga el Señor, pues prácticamente, antes de que venga la calamidad. La fe será escasísima y el amor de muchos se enfriará. Y es ese afecto natural, ¿sí? Que se ve tan escaso en la sociedad, ¿no? De tal manera, por ejemplo, que hay quienes se alegran de la calamidad de los otros. Obviamente no se dice, pero ocurre, ¿sí? Y se lo reprocha a Edom, porque el afecto natural era que por ser hermanos, Edom es hermano de Jacob, Edom es Esaú, Edom es la descendencia de Esaú, debían tener algo de consideración con pues si bien no con su hermano, con su raíz, que era Jacob, ¿sí? Pues mire lo que pasó. Cuando el rey de Babilonia ocupó el territorio de Judá y también asoló, y en algunos momentos también fue asolado por los asirios, Edom, en lugar de, digamos, solidarizarse con su hermano Israel, a los muchos pecados que ya estaban presentándose como nación, añadió estos, ¿sí? Violó todo afecto natural. Es de quien se espera amor, se encuentra violencia. De quien se espera consideración, se encuentra, ¿qué podemos decir? Atropellos, agravios, ¿sí? Robos. Por eso es que nosotros, por ejemplo, condenamos el aborto. La Iglesia condena el aborto por eso, porque es una violación al afecto natural. Pues que yo no lo quería, pues entonces eso ya es, si no lo querías, estás usando incorrectamente tu sexualidad, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que hemos tenido en la iglesia que es una brega, uno intenta convencerlos de que no lo hagan. Y lo hacen porque, claro, su deseo es tan fuerte que supera su visión de lo moral, ¿sí? Edom violó el afecto natural, todo afecto natural. Pues podría ser que uno entre dentro de eso, ¿sí? Dañando al semejante, al cercano y al lejano. Pero a veces, por ejemplo, es que atentar contra el fruto del vientre es terrible, pero también vemos que ya una vez nacidos también. Por eso es que cosas en la tierra acontecen cosas terribles, para entender la condición humana. Ahora, mire lo que dice, también es una canción que a veces quizá ya no la tocamos hace mucho, pero la conocemos. Mire lo que dice, tocad de trompeta en Sión en el versículo 15, Joel 2:15. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso significa suspéndame todo, básicamente. Eso es lo que significa, ¿sí? No hay nada más importante que al oír el trompetazo, digamos, del llamado al arrepentimiento, las personas en fe lo reciban y crean y se conviertan de sus malos caminos. ¿Estamos de acuerdo? Y de su condición, ¿sí? Que no se quieran seguir recreando en el pecado, sino sigue mejor recreándote en tu pecado. Con el Señor no te vas a poder relacionar si no entras en estos términos en los que Él está poniendo claramente a través del profeta Joel. ¿Estamos de acuerdo? Los términos del arrepentimiento. Se los dejo claro, ¿por qué? Porque a veces la gente, pues, este paso cree que se lo puede omitir o ni siquiera lo conocen. Es decir, al trompetazo del llamado al arrepentimiento se suspende la boda, como quien dice aquí. Por eso dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Sí? Suspendan, traigan a los niños, a los que maman. Cuando se trata del arrepentimiento, debe, digamos, correrle todo el pueblo a ese llamado, ¿sí? Es el llamado de la humillación delante del Señor, el llamado a que nos reconozcamos necesitados de su perdón y de que no debemos
creer que nuestros deseos son pulcros delante de Él, ¿sí? Ni que debemos, por ejemplo, porque hay gente que mantiene peleada con Dios, pero por favor, hablemos de tus deseos primero. El Señor es quien los tiene que juzgar, ¿sí? Ya luego si tú, por ejemplo, te organizas y te sometes al Señor, tal vez que entre tus deseos había una casa y el Señor puede que te la dé, o que entre tus deseos había una familia y el Señor puede que te la dé, pero el trámite, la observación del interior debe ser todo lo que hemos hablado en este pues, desarrollo que hemos tenido. Por eso dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Llorar en ese sentido, clamando el perdón y el sentir el pesar del pecado cometido, del daño cometido, de los caminos de oscuridad en los que usted se ha recreado. Apelo a la obra de Cristo, a la obra del Espíritu Santo que les aclare a cada uno de ustedes. Yo no puedo hilar tan fino, pero Él sí, ¿estamos de acuerdo? Ese es el dolor, ¿sí? Ahora, un arrepentido, por ejemplo, como yo, que obviamente, pues, no es que yo me programe para pecar, a veces se me salen de las manos, cometo, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, ¿qué veo? Veo con indignación lo que el hombre y la mujer y el ser humano hacen, pero no lo veo tan lejos de mí, lo veo como algo que si no hubiese yo recibido el amor de la verdad para ser salvo, yo estaría en lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la idea. Por eso es que nosotros, algunos dicen que nosotros no somos incluyentes. Si hay alguien incluyente es Cristo. Él se sentaba con las prostitutas, con los pecadores, pero lo interesante de ese pecador o de esa prostituta que se arrepentía, ¿sí? Al estar expuesto a la enseñanza de Cristo. Por eso Zaqueo, usted ve que publicano, jefe de publicanos y rico, se convirtió al Señor y reparó. Eso es si a mí no me lleva a llorar, digámoslo así, y ustedes saben que a mí emocionalmente no me gusta recabar nada, es decir, pero es una cuestión más interna que otra cosa. La percepción de aquello malo en lo que yo me he recreado, en lo que yo he hecho, ¿sí? Y lo que sería capaz de hacer, o quizás hasta lo que pienso, no estamos en los términos de Joel.